Palacio de la Moneda, dando a conocer las cifras de la evolución de la pandemia por coronavirus en el día de hoy. Nos acompañarán hoy día en la mesa de prensa el subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, el subsecretario de Turismo, don José Luis Uriarte, y el director subrogante del ISP, doctor químico farmacéutico Heriberto García. Agradezco, como siempre, la permanente colaboración de las radios de Archi y no Archi, y también de los canales de televisión de Arcatel y Anatel que voluntariamente se unen a esta transmisión. Y como siempre, agradezco también al equipo comunicacional de La Moneda y del Ministerio de Salud. A nivel nacional, 9 regiones aumentaron sus casos en relación al día de ayer y 7 regiones disminuyeron sus casos. Es decir, tenemos un aumento mayor en relación a las regiones del país. Y en los últimos 7 días, y esto nos preocupa profundamente, la región metropolitana aumenta sus casos en un 45%. Esta situación es preocupante y hacemos un llamado a los habitantes de la región metropolitana, pero también de todo el país, a cumplir las normas sanitarias y evitar la diseminación del virus. Condenamos las fiestas clandestinas y los últimos casi 200 detenidos de una fiesta que se hizo en un espacio muy conocido han ignorado totalmente las recomendaciones sanitarias, han desafiado a la autoridad y, sobre todo, lo más grave, han puesto en peligro o van a poner en peligro la salud y la vida de sus familiares, sobre todo de los adultos mayores, de sus padres, de sus abuelos. Ya es hora de que la gente entienda de que la fiesta clandestina, la agrupación, el beber alcohol, dejar de usar la mascarilla, gritar, bailar, cantar, disemina el virus en forma muy, muy importante. Y esas personas van a llevar ese virus a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, y ellos van a ser los que se van a enfermar o van a fallecer. Por lo tanto, de una vez por todas, se entiendan que están absolutamente prohibidos ese tipo de actividades y de fiestas. No podemos estar fiscalizando en toda la región metropolitana ni en todo Chile. Con respecto a los anuncios de hoy día, en primer lugar quiero darle la palabra al subsecretario de Turismo, ya que va a presentar un plan de propuesta de vacaciones. El Consejo Asesor ha visado este plan y nosotros estamos muy conscientes de que hay necesidad de vacaciones. Este ha sido un año muy duro desde el punto de vista de la salud mental de nuestros compatriotas, y por eso existe una necesidad de que la gente pueda viajar, pueda ir de vacaciones. Le cederé la palabra al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Subsecretario. Gracias, ministro. Bueno, como decía usted, estamos viviendo una época especial del año, no solamente por las fiestas, sino que por la época estival, en donde se concentran la mayor cantidad de viajes por vacaciones, para reencontrarse con la familia, de descanso. Es por eso que para aquellas comunas, para aquellas personas que residan en comunas a lo largo de todo el país, que se encuentren en paso 2, se va a habilitar un permiso de vacaciones, que va a estar disponible a partir del 4 de enero hasta el 31 de marzo en comisaría virtual. Este permiso permitirá que las personas que residan en comunas que se encuentren en paso 2 puedan salir de la región de vacaciones, y este permiso se va a poder ocupar por una sola vez durante el periodo de vigencia de este permiso. Es importante señalar que al ingresar a comisaría virtual van a tener que señalar la fecha de salida, y antes de retornar van a tener que hacer lo mismo para informar la fecha de retorno. Este permiso se habilitará señalando e informando un destino único, es decir, aquellas personas que ocupen este permiso, que residen en paso 2, solo podrán trasladarse al destino previamente informado como destino único. Este permiso no será válido para aquellas personas que viven en comunas que se encuentren en paso 1, es decir, en cuarentena,
Y solo podrán trasladarse quienes estén en paso 2 a comunas que también estén en paso 2 o superior dentro del plan paso a paso. Y siempre esto es complementario, se necesitará también el pasaporte sanitario que se saca en la página c19.cl. En nuestro país, de las comunas donde más salen chilenos de vacaciones, las comunas que más emiten turismo interno son las comunas de Maipú, Las Condes, Puente Alto, La Florida, Temuco, Viña del Mar, Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y Valparaíso. Ahí se concentra la mayor cantidad de personas que salen de vacaciones. Y por otro lado, aquellas comunas que más turistas internos reciben normalmente son las comunas de Viña del Mar, Santiago, Coquimbo, El Quisco, La Serena, Pudahuel, El Tao, Los Ángeles, Algarrobo y Pucón. Queremos señalar que en estas comunas de destino vamos a potenciar fuertemente la fiscalización para evitar, para asegurarnos que se cumplan rigurosamente los protocolos y el plan paso a paso en cada una de estas comunas. Yo quiero señalar que esta medida que ha sido tan ansiada y tan esperada por la ciudadanía, porque necesitan un legítimo descanso, no significa que nos podamos relajar en el autocuidado. Si nosotros queremos que esta medida se mantenga en el tiempo, tenemos que seguir siendo más cuidadosos que nunca. Cuando hay mayor libertad, la responsabilidad tiene que ser mayor. Es por eso que el llamado que hacemos nosotros es que para poder seguir disfrutando de este permiso, seamos muy cuidadosos, seamos responsables, porque la pandemia no se toma vacaciones y es por eso que tenemos que ser muy rigurosos, por un lado en la fiscalización y por otro lado en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo. En relación a la cepa que surgió desde Inglaterra y que ha sido detectada precozmente y muy eficientemente por nuestro sistema sanitario, le quiero dar la palabra al director subrogante del ISP, doctor químico farmacéutico Heriberto García. Heriberto, por favor. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, es una muy buena noticia el hecho de que Chile tiene un sistema adecuado de secuenciamiento y un sistema adecuado de vigilancia genómica. Hay que dejar muy tranquilo a la población que nosotros tenemos un sistema donde ya tenemos detectados más de 600 genomas en todo el territorio nacional, considerando que tenemos alrededor de 600.000 contagios. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo muy precavido y muy adecuado que hoy día, incluso con la colaboración que vamos a tener de las universidades, con la buena coordinación que estamos teniendo con ellas, va a permitir aumentar aún más este testeo. Y lo más interesante es que nuestras secuenciaciones nos van a permitir llegar y resolver si realmente la variante tiene una mayor contagiosidad, por una parte, y por otra parte, qué tan dañina podría ser. Y eso es lo fundamental de esta vigilancia. No podemos perdernos en que debemos cuidarnos y seguir usando adecuadamente las medidas sanitarias, porque eso es lo que evita el contagio. Si la cepa es más contagiosa o no, lo más importante es que nosotros nos cuidemos. Muchas gracias, Heriberto. A continuación, quiero informar que entre los días 4 y 5 y 7 y 8 de enero se desarrollará la prueba de transición universitaria. Para informar sobre este importante tema, hemos invitado al subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, a quien le cedo la palabra. Subsecretario. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Efectivamente, la próxima semana se va a dar inicio a la aplicación de esta prueba de transición. Y de manera inédita, lo que hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud son diversas medidas que van a permitir garantizar la seguridad sanitaria de todos quienes van a participar del proceso. Por una parte, los postulantes, quienes van a rendir la prueba, y por otra parte, quienes forman parte del personal de aplicación. De manera inédita, como decía, esta prueba se va a aplicar en 2 turnos, en 2 tandas. La primera es el 4 y 5 de enero próximo, lunes y martes. La segunda, el jueves y viernes de la próxima semana, 7 y 8 de enero. El objetivo de esta aplicación diferida es fundamentalmente que se pueda garantizar que en todos los lugares de rendición va a haber una cantidad de gente que permitirá evitar cualquier tipo de aglomeración. Junto con eso, al haber reducido la cantidad de personas en cada local, es que permanentemente se va a poder garantizar la distancia de 1 metro lineal.
tanto en el acceso al local como dentro de cada sala de clases. Adicionalmente a estas medidas se suman las que ya son tradición, las que ya son conocidas por parte de todos los chilenos. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, el uso permanente de mascarillas. También las salas donde se va a rendir la prueba van a contar con ventilación natural y también en forma adicional hemos dispuesto que los jóvenes lleven alcohol gel al 70% para su uso personal. Con todo, va a haber en todo caso en cada uno de los locales kits sanitarios que van a permitir que aquel joven que eventualmente no cuente con alcohol gel o que no tenga una mascarilla de recambio pueda utilizar las que allí se van a ofrecer. Por último, también es importante señalar que los locales van a ser convenientemente sanitizados en forma previa y también va a ser demarcado el acceso al local para que siempre se mantenga, como decía antes, la distancia de 1 metro físico, 1 metro lineal entre cada uno de los postulantes. En forma adicional también hemos dispuesto, y esto también constituye algo inédito, una aplicación extraordinaria, adicional a estas dos, y que va a estar destinada a aquellos jóvenes que eventualmente se encuentren contagiados o deban guardar cuarentena obligatoria, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, los días de aplicación de la prueba, es decir, la próxima semana. A esos jóvenes nos vamos a comunicar con ellos por la vía de un correo electrónico en el cual le vamos a indicar que va a quedar habilitado para rendir la prueba en una fecha extraordinaria que informaremos próximamente, pero que será en todo caso hacia fines del mes de enero. Por último, quiero simplemente señalar y recalcar cuáles son los elementos que debe llevar el estudiante la próxima semana cuando deba rendir la prueba. A lo que ya es tradición, esto es, su carnet de identidad o pasaporte, más la tarjeta de identificación que provee el DEMRE, se agrega, por supuesto, un lápiz grafito de uso personal, evidentemente, más una goma de borrar. Esto ha sido tradición y siempre ha sido llevado por parte de los estudiantes. Es importante, voy a hacer hincapié también en que es necesario que se lleve la tarjeta de identificación porque en aquellas comunas donde eventualmente el joven se encuentren en cuarentena obligatoria, esa tarjeta de identificación va a servir como salvoconducto para todos los efectos prácticos. Entonces, esa tarjeta de identificación le permite desplazarse al estudiante, ya sea porque reside en una comuna en cuarentena o se dirige a una comuna que se encuentra en cuarentena. Y adicionalmente, a estos 4 puntos, el alcohol gel de uso personal y la mascarilla, más una de recambio por finalmente la cantidad de tiempo que va a pasar en cada local. Por último, hago también un llamado al autocuidado por parte de todos los jóvenes que van a rendir la prueba. Estamos a muy pocos días, ya ha pasado un tiempo considerable en el cual estos jóvenes se han venido preparando y no conviene tirar por la borda todo el esfuerzo de este último tiempo, de estos últimos meses, y por lo cual pedimos que hagan un esfuerzo especial por cuidarse para que puedan finalmente rendir la prueba en las fechas que les corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Excelente resumen de todo lo que es necesario cumplir en esta prueba. Y obviamente que esto ha sido también conversado con salud, los protocolos cuentan con la aprobación de salud, así que espero que les vaya muy bien en la prueba a todos aquellos que vayan a rendirla. A continuación vamos a dar a conocer el reporte COVID del día de hoy a cargo del subsecretario doctor Alberto Duñac. Muy buenos días a todos, gracias ministro. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.961 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.554 son personas sintomáticas y 363 asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanzan a la fecha el número de 605.950 personas, de las cuales 13.514 son activas y los casos recuperados son 575.595. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a las cifras entregadas por el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, lamentamos el fallecimiento de 11 compatriotas,
con lo cual la cifra de decesos asociadas a COVID-19 asciende a 16.499 en todo el país. 752 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, cifra que ha venido aumentando en los últimos días, de las cuales 579 están con apoyo de ventilación mecánica y desafortunadamente 70 de ellas en estado muy crítico. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existen 552 camas críticas con sus respiradores respectivos disponibles. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 26.092 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 6.408.858 a nivel país. Respecto a las residencias sanitarias, disponemos hoy día de 139 recintos, de los cuales tenemos 3.931 plazas ocupadas de un total de 9.636 cupos totales. Para mayor información relativa a las residencias sanitarias, se puede llamar en forma gratuita al teléfono 800-726-666 o visitar la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos entonces a las preguntas del día de hoy. Por favor, primera pregunta. Hola, ministro, ¿cómo está? Hola. Muy buenas tardes. Buenas lo quiero llevar tardes. al tema que conocimos ayer. Sabemos que a través del aeropuerto de Santiago las personas chilenas siempre han podido ingresar a nuestro país. De hecho, ha sido uno de los argumentos de por qué sería, o más bien no sería riesgoso tener el aeropuerto abierto. Básicamente el mensaje es que hubiese ingresado igual, con la frontera abierta o cerrada. Pero le quiero preguntar qué pasa con las personas extranjeras que están viniendo a hacer turismo. En la primera semana de la reapertura del aeropuerto, según datos que entrega la Policía de Investigaciones, solo en una semana ingresaron más de 1.200 personas desde Europa. La mayoría desde España, 460 aproximadamente, precisamente desde donde llegó este caso de la variante británica. Algunas preguntas bien concretas, a ver si nos pueden ayudar a entender todo esto. Primero, ¿cuántas de estas personas y las que han llegado durante diciembre están en la vigilancia que ustedes llevan de manera electrónica? ¿Tienen algún porcentaje de las personas que se han reportado a través de esta vía en los primeros 14 días? Y además, ¿se sabe a cuántos PCR se les está realizando secuenciación? Que en términos simples, la investigación para descubrir estas variaciones. ¿Puede ser que tengamos más de un caso y no lo tengamos detectado? Digo pensando en que el Colegio Médico ha dicho que acá nuevamente se perdió la oportunidad de cortar la cadena de contagio. De hecho, el Colmet dice que es un error tener la frontera abierta. ¿Cómo se responde a esto? Muchas gracias. Responderá la doctora Paula Daza y también la segunda parte sobre la secuenciación, el director del ISP, don Heriberto García. Doctora Daza, por favor. Bueno, con respecto a las preguntas que usted ha hecho, primero que nada quiero probablemente recordar las palabras que ha hecho el director Tedros Adhanom, el director de la OMS, hace unos días atrás en una conferencia de prensa, y creo que esto es tremendamente relevante y probablemente todos lo conocen. El primer punto es decir que las nuevas variantes están en estudio permanente. Y probablemente virus como este están en una constante mutación y probablemente hay muchas más variantes que no se han detectado. Lo segundo, y que es un tema tremendamente importante que reiteró la Organización Mundial de la Salud, es que no se puede penalizar ni estigmatizar a todos aquellos países que están haciendo muy bien su trabajo y que significa secuenciar, obviamente, los virus como los hacen muchos países, no solamente Inglaterra. Inglaterra tiene una gran secuenciación, como otros países donde se ha detectado el virus. Y probablemente también reiteró que hay bastantes variantes más en países que no están evaluando. O sea, hay muchos países que no hacen secuenciación y probablemente pueden haber muchas más variantes de este virus que va mutando en forma permanente. Y por último, una de las cosas que la Organización Mundial reitera en forma permanente es que el cierre de fronteras no soluciona el problema, sino que reforzar las medidas que estamos tomando en cada uno de nuestros países.
Lo segundo, quiero reiterar, y en relación a las medidas que tomamos en función de esta situación que se vivió, el mismo día que el Reino Unido alertó sobre la existencia de esta nueva variante con algunos antecedentes que tenía en ese momento, e inmediatamente como país decidimos tomar en forma transitoria medidas como la prohibición de entrada de extranjeros que vinieran del Reino Unido, que hubieran estado en el Reino Unido los últimos 14 días, la suspensión de vuelos directos, y todas las personas chilenas, que no podemos prohibirle la entrada a los chilenos, obviamente, porque son connacionales, hicieran una cuarentena de 14 días. También quiero recordar que previo a la apertura de fronteras fortalecimos la estrategia de vigilancia, donde, como usted sabe, se está haciendo una vigilancia a todos los chilenos y extranjeros que ellos están entrando, y también fortalecimos el testeo en el aeropuerto, que permitió detectar oportunamente este caso, trazarlo y aislarlo oportunamente. Y obviamente secuenciar donde se encontró esta cepa que nos ha permitido seguir tomando las medidas que corresponden. En relación a la pregunta de cuántas personas están en la vigilancia de viajeros, en general alrededor entre un 60 y un 70% de las personas notifican en esta vigilancia, pero las personas que no notifican bajo la vigilancia, la Seremi de Salud de cada una de las regiones fiscaliza, ya sea a través de teléfono o a través de visitas domiciliarios, para asegurar obviamente cuál es el motivo de que ellos no están bajo vigilancia, tanto chilenos como extranjeros. En general, lo que nosotros hemos detectado, que de los casos positivos que hemos detectado de viajeros, el mayor porcentaje, más de un 80%, no tengo la cifra exacta, son chilenos que han viajado al extranjero y han regresado, o chilenos que viven en el extranjero. La medida de apertura de fronteras a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, quiero recordar que solamente pueden entrar extranjeros no residentes a través del aeropuerto, las otras fronteras para los extranjeros están cerradas. El motivo principal de esto ha sido de personas connacionales, ¿cierto?, que tienen familiares en Chile y que ha permitido reencontrarse, que llevan más de 9 meses, 10 meses sin encontrarse. ¿Cómo lo hace la Organización Mundial de la Salud? La estrategia más importante es las medidas que tomamos en Chile, y también los extranjeros que llegan a Chile tienen que venir con un PCR negativo, estar bajo vigilancia, el seguro y obviamente el pasaporte sanitario. Sabemos que estamos en una pandemia mundial, sabemos que obviamente tenemos que seguir tomando medidas de autocuidado, pero nos parece tremendamente importante la vigilancia, que es el factor más importante que nos va a permitir, como lo hemos hecho en esta situación, detectar oportunamente a esta persona. Gracias, doctora Daza. La segunda parte acerca de la secuenciación la contestará Heriberto García, aprovechando que está acá. Doctor. Muchas gracias, ministro. Respecto al tema de la secuenciación, hay que ser súper claro, nuevamente lo repito. Si nosotros no hiciéramos esta vigilancia, no hubiéramos detectado que llegó la cepa. Y eso es lo que tiene que primero ser la noticia. Si Chile no estuviera preparado para esa secuenciación y no estuviera preparado para hacer como corresponde este proceso, no lo hubiéramos encontrado. Lo importante es que toda PCR que se ha hecho ha pasado y que ha sido positiva, se manda secuenciación al Instituto de Salud Pública y nosotros en el Instituto de Salud Pública la secuenciamos. Esa secuenciación nos apareció el día 28 con esta mutación específica de Inglaterra. Mutación que, dado los antecedentes que tenemos de estudios todavía, digamos, no tan exactos, porque están todavía con una incerteza de un 70% de saber exactamente cuál es la contagiosidad de esta cepa, amerita que nosotros sí o sí en Chile hagamos el estudio respectivo. Y es lo que estamos haciendo y es lo que hay que darle tranquilidad a la población. Toda persona que salga positivo en los testeos que se están haciendo en el aeropuerto van a ser secuenciados en el Instituto de Salud Pública, de tal manera que nosotros podamos de esa manera saber exactamente qué secuencias están aquí en Chile. Tenemos 630 secuencias aproximadamente encontradas en Chile de 600.000 contagiados, aproximadamente con la cifra que se dio. En Inglaterra son 130.000 secuencias, pero tienen también, y hay que poner la proporción, más de 4 millones de contagiados. Entonces, eso también es importante tenerlo claro. Muchas gracias, Heriberto.
Ministro, Sí. solo para también aclarar, en respecto a este caso puntual de esta paciente chilena y estos vuelos, ¿se ha logrado hacer la trazabilidad de cuántas personas, por ejemplo, venían o a cuántas ya se ha podido contactar del vuelo que fue Madrid-Santiago y luego también el vuelo que fue Santiago-Temuco? Se lo pregunto porque ayer se generaron varias dudas a propósito de la forma en que se pidió colaboración respecto a la trazabilidad. Muchas gracias. La doctora Daza contestará esa pregunta. Bueno, en relación a la pregunta de la trazabilidad, primero que nada quiero decirle que la forma directa que hace el Centro de Enlace, el Ministerio de Salud, es a través de directamente pedirle la información de los pasajeros del vuelo a la línea aérea en forma directa. Pero en forma paralela es importante decir que a través de la prensa es importante que aquellas personas que viajaron en ese vuelo fueran notificados y eso ha permitido también tener alerta acerca de las personas. Pero el Ministerio de Salud a través del Centro de Enlace de hecho tiene personas de turno en forma 24/7 donde se conecta directamente con la línea aérea para que ellos entreguen la lista de pasajeros y no solamente la lista de pasajeros, sino que la ubicación de los pasajeros para determinar cuáles son esos contactos estrechos. En términos generales, la información que yo tengo en este minuto, que los contactos estrechos, tanto del vuelo de Madrid a Santiago, como del vuelo de Santiago a Temuco, estos contactos estrechos fueron contactados cada uno de ellos, se encuentran en aislamiento, muchos de ellos en residencias sanitarias, y también quiero decir que los contactos estrechos directamente de la persona, que son 2 personas que viajaron en el auto con ella, se les hizo la PCR y están negativas y se mantienen en aislamiento. Por lo tanto, se está haciendo un seguimiento estricto, se encuentran en aislamiento los contactos estrechos y los contactos directos de la persona, ya sabemos que su PCR ha sido negativa. Muchas gracias, doctora Daza. Para nosotros es muy importante la actividad de la prensa y lo que nos puede ayudar a comunicar. Por eso ayer la doctora indicó el número de vuelos, los vuelos, el nombre de las aerolíneas. Eso no significa que esa sea la forma de comunicarle a los afectados. Todo lo contrario, el Centro de Enlace lo hace en forma directa con las aerolíneas y con los pacientes involucrados. La ayuda que ustedes otorgan y que es muy bienvenida y muy necesaria, se utilizó ayer para dar esa información, pero paralelamente, obviamente, que nosotros hacemos una trazabilidad muy exhaustiva en este tipo de casos. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ministro, ¿cómo se entiende que habiendo un 45% de aumento de casos en la región metropolitana, ni hablar de otras zonas del país, se comience a permitir los viajes interregionales, tomando en cuenta además que pronto se van a anunciar nuevas medidas que van a flexibilizar el plan paso a paso para actividades recreativas o actividades económicas? Si uno mira en otros lugares, Europa, por ejemplo, se va confinando y al parecer nosotros nos estamos relajando. En la región metropolitana nosotros hemos mantenido la fase 2 de transición. No hemos hecho ningún cambio, ni tampoco hemos anunciado, ni vamos a anunciar hoy día ningún cambio. Desde la partida nosotros dijimos que los cambios se iban a anunciar el día lunes 4 de enero en base justamente al movimiento o a la evolución de las cifras. Nosotros trabajamos en equipo, es un equipo multidisciplinario y obviamente que la evaluación se hace permanentemente los lunes, jueves, hoy lo hicimos extraordinariamente hoy día miércoles y también vamos a evaluar el día sábado. Después del año nuevo daremos a conocer los cambios que usted ha dicho de flexibilización, nosotros no hemos nombrado esa palabra, los cambios que puedan ocurrir en el paso a paso o los cambios también en algunas comunas de la región metropolitana o de Santiago que obviamente se toman de acuerdo a los índices, uno de ellos el aumento que hubo en la metropolitana, que usted nombra, y a una serie de otros factores que ya lo hemos nombrado en reiteradas oportunidades. Hoy día no vamos a anunciar ninguna flexibilización ni cambio en el paso a paso. Muchas gracias. Ministro, pero el solo hecho de permitir, por ejemplo, viajes en el periodo de vacaciones entre regiones que puedan tener, más allá de que estén en la fase 2, que tengan alto índice de contagio, ¿eso ya es una flexibilización? Va a ser un permiso, como lo indicó el subsecretario de Turismo, bastante controlado. La gente tiene derecho a salir de vacaciones, la gente tiene derecho a ir a regiones a ver a sus familiares.
tiene el derecho a tener unos días de libertad, ya que hemos estado sometidos a mucho estrés, a una situación difícil desde el punto de vista sanitario, y nosotros no podemos negarle. Además, yo dije al comienzo que el grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud, donde hay muchos infectólogos, epidemiólogos, diferentes especialistas, han recomendado eso. ¿Por qué? Porque también la salud mental es muy importante. Si la gente no puede salir de vacaciones, no tiene claro que va a poder viajar, eso atenta también contra la tranquilidad y la salud mental de nuestros compatriotas. Nosotros estamos velando justamente por la salud. La salud no solamente es la salud física, es la salud psicológica, la salud mental y la posibilidad de distraerse fuera de un departamento a veces de 40 metros cuadrados. Si pueden ir a un lugar en el campo o a la playa, donde, como dijo la doctora Daza, se van a tomar todas las medidas para tener un control exhaustivo. Por eso es que el subsecretario mostró dónde la gente concurre con más intensidad, y en esos lugares vamos a tener un control exhaustivo de la gente que viaje. No le podemos negar, y hay mucha gente que nos está escuchando a lo largo de todo Chile, no le podemos negar a la población la posibilidad de salir, siempre que cumplan las medidas sanitarias que tantas veces hemos repetido, obviamente. Muchas gracias. Ministro, ¿cómo está? Por acá Beatriz Aput, de Canal 13. Le quería hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es la explicación de que en estos últimos días haya un registro menor de PCR? Vemos que la tendencia hoy es cerca de los 20.000, cuando antes se registraban 40.000. Esa es la primera pregunta. ¿Y cuándo llega la segunda partida de la vacuna Pfizer? Y si también con esas dosis se piensa aplicar se piensa aplicar a los ya vacunados, o será para otros pacientes, para pacientes nuevos, digamos, que no hayan sido vacunados. Muchas gracias, Beatriz. La primera pregunta la contestará la doctora Daza. Pero aquí quiero hacer un pequeño comentario. Cuando hacemos muchos exámenes y baja la PCR, dicen, por eso baja la PCR, porque hacemos muchos exámenes. Cuando hacemos pocos exámenes y aumenta la PCR, es que aumentó la PCR porque están haciendo muy pocos exámenes. O sea, aquí nunca hay la posibilidad de dejar contento a todo el mundo. Y obviamente que cuando hay vacaciones, cuando hay un periodo de feriado largo, es muy difícil, obviamente, que la gente concurra o se haga búsqueda activa. Por lo tanto, es normal que en épocas de feriado tengamos menos exámenes. Y es normal que después de los feriados aumente la cantidad de exámenes y también, obviamente, que aumente la cantidad de pacientes contagiados. Eso lo vamos a ver con seguridad durante esta semana. Le dejo la palabra, sin embargo, a la doctora Daza para que explique por qué hay una menor cantidad de test. Bueno, como dijo el ministro, efectivamente nosotros hemos visto que este feriado que comenzó, la verdad, el día 24, ya hubo una disminución en la cantidad de personas que se tomaron los exámenes. Después tenemos el 25, después tenemos sábado y domingo. O sea, tuvimos prácticamente 4 días donde disminuyó el número de exámenes, y eso lo hemos visto también en otros fines de semana largos, como fue las fiestas del 18 de septiembre, y esperamos que no ocurra, pero podría ocurrir para el próximo fin de semana, que es Año Nuevo. Sin embargo, en general lo que vemos, y probablemente vamos a ver en los próximos días, un aumento significativo del número de exámenes a aquellas personas que no concurrieron a tomarse el examen estando con síntomas el sábado y domingo, no concurrieron, y recién probablemente concurrieron entre lunes y martes. Por lo tanto, no sería raro que el día de mañana, el día pasado mañana, tengamos cifras altas, tanto del número de exámenes como probablemente de notificaciones. Y aquí los próximos días vamos a ver el efecto que puede haber producido las aglomeraciones en el número de enfermos. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado. En los próximos días tenemos Año Nuevo el día de mañana, sabemos que las personas quieren celebrar, y es tremendamente importante que las personas entiendan que lo que hagamos mañana en la noche lo hagamos con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, porque obviamente eso puede verse en efecto la otra semana y significaría un mayor número de enfermos. Así que un llamado a cuidarse mucho en el día de mañana. Muchas gracias, subsecretaria. Con respecto a la vacuna Pfizer, ellos van a cumplir los itinerarios que nos han prometido. En unos minutos más, el presidente tiene una actividad con los funcionarios de salud, donde se va a dar a conocer el momento exacto en que va a llegar la segunda partida de vacunas. Yo sé que ya están en vuelo,
así que ellos están cumpliendo a cabalidad las fechas de entrega de dichas vacunas. Muchas gracias. Pero disculpe, ministro, y esas dosis solamente para aclarar, ¿van a ser para las personas que ya se vacunaron, o sea, segundas dosis, o también se va a vacunar a nuevas personas? Esa es una pregunta muy importante en realidad. Nosotros vamos a utilizar las dosis en relación a la seguridad que nos dé el laboratorio de las entregas subsecuentes. Es decir, si nosotros tenemos la seguridad que antes de los días en los cuales hay que poner la segunda dosis tenemos cantidad suficiente de vacunas, las vamos a ocupar para una nueva primera dosis. Si no tenemos esa seguridad, obviamente que las vamos a guardar para aquellos que ya recibieron la primera dosis durante la semana pasada. De todas maneras, todavía nos quedan una cantidad importante de dosis de la primera entrega, que como ya se ha deslizado hacia la opinión pública, va a ser también dedicada a regiones. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Ministro, buenas tardes, también a las demás autoridades. Les iba a hacer una pregunta respecto de vacunas también, pero dado el anuncio que se realizó sobre el permiso para vacaciones, antes de preguntar por vacunas, quería preguntar cuál es la razón epidemiológica, considerando la realidad del país con los aumentos de casos, para permitir que se realicen traslados desde comunas de transición a otros por este permiso especial de vacaciones que va a comenzar a regir la próxima semana, considerando además la experiencia en Europa, que fueron precisamente vacaciones, uno de los factores para el aumento y la segunda ola que están viviendo. Bueno, las vacaciones en Europa se realizan hacia otros países. La cantidad de gente que fue a España o que fue a Italia desde los países más fríos y que volvió después a Alemania, por ejemplo, fueron los que llevaron el virus. Aquí nosotros hemos permitido el desplazamiento dentro del país. Fundamentalmente es lo que queremos, que la gente viaje ojalá dentro del país manteniendo las normas sanitarias. Yo dije que lo principal en este caso es la necesidad que tiene la población de tomar vacaciones. Son criterios también de salud mental, de salud psicológica. Es una recomendación del Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud, que son los que nos han recomendado también y apoyado esta medida. Y obviamente que en cuarentena, o sea, en las regiones que están en cuarentena, no se puede aplicar esta medida. Es solo para el paso 2 en adelante. Y en el paso 2, como lo dijo el subsecretario de Turismo, las condiciones o las restricciones son bastante claras. Hay que pedir un permiso, hay que saber cuándo viaja de ida, cuándo viaja de vuelta, tiene que estar en un solo lugar. Y además de eso, lo dijo la doctora Daza, vamos a reforzar los lugares donde sabemos, por eso publicamos las lugares donde más gente va a vacacionar, vamos a reforzar ahí la vigilancia epidemiológica. Sí, entonces no hay motivos epidemiológicos para permitir esta flexibilización del traslado. No sé cuál podría ser un motivo epidemiológico para permitir o no permitir vacaciones. En cuarentena no se puede ir de vacaciones. Yo creo que ese es un criterio epidemiológico bastante claro. Sí, son menos las comunas que están en cuarentena, por eso pregunto por el riesgo que puede existir en las zonas donde se van a trasladar las personas, a ellos contagiarse o contagiar a las personas que viven en ese lugar. Tienes toda la razón. La verdad es que ese riesgo existe siempre y va a seguir existiendo hasta que no logremos vacunar al 80% de la población. Pero por eso insistimos en que la gente que vaya a viajar cumpla las medidas sanitarias y los lugares donde va a haber más visitantes, suponemos, nosotros vamos a ser mucho más estrictos con la vigilancia. Ahora sí, por el tema de vacunas, la vacuna AstraZeneca y Oxford recibió la autorización de uso de emergencia en Reino Unido. Ayer, la agencia Reuters, basada en la declaración del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, confirmó que este laboratorio había entregado todos los documentos necesarios para comenzar su revisión en el ISP. Sin embargo, en el ISP descartaron, ayer al menos en conversación con BioBio La Radio, haber recibido esta solicitud. ¿Qué antecedentes tienen respecto a los trámites que realizó o no este laboratorio? El contrato con ellos que están haciendo estudios clínicos de fase 3, ¿cuántas dosis asegura para el país? Bueno, afortunadamente está Heriberto García, va a contestar lo del trámite en el ISP. Con respecto a AstraZeneca, hoy día en la mañana la BBC anunció
hace pocas horas atrás que AstraZeneca fue aprobada en Inglaterra, lo cual nos alegra muchísimo porque es un antecedente muy importante para nosotros. Nosotros con AstraZeneca hemos firmado un convenio, lo firmó la subsecretaria Paula Daza, por la cantidad de 4 millones de dosis. Como es una vacuna que requiere 2 dosis, eso va a llegar para vacunar a más o menos 2 millones de habitantes de Chile, y la entrega está fijada para abril del 2021, 500.000 dosis, mayo del 2021, 500.000 dosis, y de ahí en adelante 3 millones de dosis a partir de junio. Por lo tanto, tenemos un contrato firmado y esperamos contar, obviamente, con estas vacunas tal como lo hemos negociado o trabajado con el laboratorio correspondiente. Con respecto al otro punto, le cedo la palabra a Heriberto. Muchas gracias, señor ministro. Aquí hay que aclarar dos formas de trabajo, y también hay que tener claro que Reuters es una agencia internacional que toma una declaración en español y que la traduce después al inglés, entonces quizá ahí se generó la discordancia, digamos, del dato. El dato exacto es que AstraZeneca aún no ha presentado los estudios, aún no ha presentado los antecedentes al Instituto de Salud Pública para hacer la evaluación. Una vez que lo entregue, nosotros informaremos, como así lo hemos hecho con Pfizer y como lo vamos a hacer con Sinovac y como cualquier otra vacuna, como corresponde a la transparencia que hay que tener sobre este tema para que la gente tenga confianza de que la vacuna es segura y de calidad. Muchas gracias, doctor García. Última pregunta. Sí, buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Tomás. Al resto también. Quería preguntarle a usted, ministro, porque hace algunos minutos llegó hasta aquí, hasta el Palacio de la Moneda, la directiva del Colegio Médico a entregarle una carta al presidente Sebastián Piñera en la que le piden al mandatario intervenir en el conflicto entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud, a quienes acusan de no cumplir una serie de compromisos ya acordados. A los médicos y médicas le preocupan dos temas que han venido denunciando desde hace semanas y que ante los cuales no han tenido respuesta alguna aún. En primer lugar, la exclusión del bono COVID, que usted dijo que lo habían recibido, pero que en realidad excluye a los médicos que se desempeñan en los servicios de salud. Y por otra parte, la reducción de las asignaciones variables que forman parte de la remuneración total de médicos y médicas, luego de la orden del Ministerio a los servicios de ajustarse a presupuesto. Quería preguntarle, en el cierre de un año en que los trabajadores de la salud fueron los principales protagonistas, ¿cómo se explican estas señales desde el Ministerio de Salud? Por una parte, dejar fuera de un bono, y por otra parte, que se reduzca la remuneración y que el gremio médico termine pidiéndole al presidente de la República que intervenga en este conflicto. Bueno, en primer lugar, Tomás, la remuneración no se puede disminuir, lo he dicho reiteradas veces. Por ley no se puede disminuir la remuneración. Las asignaciones sí son variables y ese punto lo va a responder el subsecretario de Redes. El bono COVID se otorgó a los médicos de atención primaria, a todos los médicos que están en la Confusam, que negociaron de diferente manera a través de la mesa del sector público, y lo he conversado varias veces con la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores. Ellos recibieron el bono COVID, que es de 200.000 pesos, al igual que los funcionarios que en un rato más aquí mismo en La Moneda, en una ceremonia, vamos a juntarnos con ellos y con el presidente de la República justamente para anunciar esto. El bono COVID se pagó en base a las negociaciones de la mesa del sector público con el Ministerio de Hacienda. Nosotros como Ministerio de Salud no participamos en eso, lo dijimos desde el comienzo. Nosotros participamos en la entrega del reconocimiento por el bono trato usuario, en el reconocimiento del cumplimiento de metas. Después logramos que el trato usuario se pagara en tramo 1 a todos los funcionarios de salud que están en esa área del ministerio, y obviamente los médicos que trabajan en los hospitales están fuera de la Confusam, están en otro grupo y no recibieron el bono COVID, que es de 200.000 pesos. Yo voy a hacer a ambas listas que participaron en la elección del Colegio Médico, yo les pedí que renunciaran al bono COVID 200.000 pesos para que ojalá el resto de los funcionarios de salud pudieran recibir un bono mayor. Ninguna de las listas respondió ante ese requerimiento. Yo creo que no es verdad que no se le ha pagado a los médicos, porque todos los médicos de la atención primaria, gracias al trabajo de la Confusam, sí recibieron su bono COVID de 200.000 pesos.
Con respecto a la diferencia que tiene que ver con las asignaciones, le dejaré la palabra al doctor Duñac. Muchas gracias. Gracias, ministro. Primero, quiero hacer una pequeña corrección. El número de ventiladores son 252, di vuelta los números. Respecto a las remuneraciones de los funcionarios del sector público, es importante que la opinión pública sepa que esta está conformada por dos componentes. Un componente que es de tipo permanente y un componente que es de tipo transitorio. El componente permanente es propiamente el sueldo, la remuneración. Esa no va a sufrir variaciones, más se va a incrementar de acuerdo al porcentaje establecido en la reciente ley de reajuste del sistema del sector público, la cual fue aprobada hace unos pocos días. Respecto al componente transitorio, existe en el componente transitorio existe una asignación de estímulo que por ley debe ser evaluada cada 3 años para adecuar la pertinencia de esa asignación en función de las condiciones que hoy día tenga el sistema de salud. Esa es la asignación que está en discusión en una mesa de trabajo que tiene el Ministerio de Salud y algunos servicios de salud con cuerpos colegiados y con el Colegio Médico. De modo tal que es de esa negociación en la cual se están discutiendo este punto y otros, esperamos que lleguemos a buen puerto. Sí, Muchas gracias, subsecretario Duñac. Sí, subsecretario, claro, usted dice, claro, la remuneración total finalmente se divide en estos dos aspectos, el sueldo base y las asignaciones variables. Son las asignaciones variables las que se están reduciendo y ese ítem puede a veces configurar 2/3 del sueldo de los médicos. Entonces, usted dice que esto se evalúa según la pertinencia. ¿Al Ministerio de Salud no le parece pertinente mantener los sueldos de los médicos que son finalmente los que han enfrentado la pandemia? Y respecto de lo que decía usted, ministro, también preguntarle, porque usted decía que este bono COVID se ha entregado al personal de la atención primaria, pero yo le especifiqué que se está excluyendo a los que trabajan en los servicios de salud. ¿A qué responde eso y cómo ve también la situación de que tenga que venir el presidente de la República a solucionar un tema entre el Ministerio de Salud y los médicos? El presidente de la República no va a intervenir en esta discusión porque hay una mesa de trabajo en el Ministerio de Salud y los médicos muy bien lo saben, a cargo del doctor Juan Cataldo, a quien le pedí que trabajara con ellos y están reuniéndose permanentemente, o se han reunido ya varias veces para discutir este tema. A mí realmente me duele que en esta pandemia, donde mucha gente ha trabajado, estemos hablando de plata. Yo creo que no es el minuto. Salud es un problema del Estado de Chile. La salud de los chilenos no debe pasar por temas de plata. Por lo tanto, a mí me duele que se lleve a cabo esta discusión en este minuto, en el cual también los mismos que nos critican dicen que los casos van aumentando y se está hablando de 100 o 200 mil pesos, que para una persona humilde puede ser mucho, mucha plata. Pero yo creo que no es la forma de comunicar esto a la opinión pública. Todo lo contrario, deberíamos estar todos unidos tratando de combatir la pandemia y una vez que pase, digamos, el temporal, obviamente que probablemente habrá otro tipo de reconocimiento. Hemos hecho reconocimientos, mucha gente dice no solamente queremos aplausos, estoy de acuerdo, pero la mesa del sector público negoció esto y desgraciadamente no hubo una participación del Colegio Médico en esa negociación y por el momento no está aprobado el bono COVID de 200 mil pesos para el cuerpo médico. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.